contenido espiritual, dice Pedro, dice algo difícil de entender. Es difícil de entender. Por eso que yo creo que cuando uno lee el libro de Romanos, uno empieza a profundizar áreas que quizás antes no comprendía. Por eso dicen los grandes teólogos, dicen que es importante que el cristiano lea y estudie el libro de Romanos. No puede pasar más de 1 año, 2 años de haberse convertido a Cristo, de no pasar por un estudio sistemático de este libro de la Biblia. Cuando hablamos de un estudio sistemático, hablamos de un estudio profundo de la palabra de Dios. Y algo que hoy en día carece en muchos lugares, el estudio de la palabra. Y muchas veces basamos nuestra vida espiritual simplemente en fábulas, en historias, en cuentos, en interpretaciones, en sueños, en visiones. Pero nos olvidamos lo más importante que tenemos, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Fíjate que Jesús dijo, y la vida eterna es que conozcan al Padre. ¿Y cómo puedo conocer al Padre si no conozco la Biblia? Que toda la palabra de Dios es el conocimiento del Padre que Él nos da a nosotros para que nosotros le podamos conocer, podamos entender. Y justo recién hablábamos ahí en la oficina y yo les contaba un poquito sobre lo maravilloso que es la palabra de Dios, lo increíble que es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Yo a veces veo gente que cree en el Corán, que cree en Buda, que cree en Mahoma, y vos decís, ¿con qué fundamento? Porque no tiene fundamento. Pero cuando uno lee la Biblia, tiene un fundamento tan, pero tan increíble. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la Biblia nadie puede contradecirla, porque es la palabra de Dios. A la Biblia, hermano, no tiene error de ningún tipo. La Biblia es la que nos enseña claramente todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Estos días estuve meditando mucho en la palabra de Dios y pensando en la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque entramos en este capítulo 7 del libro de Romanos y acá empezamos a entrar en la victoria del cristiano. La victoria del creyente. Decirle al que está a tu lado, hay victoria para tu vida. La victoria del creyente, y esta victoria del creyente tiene que ver con algo que muchas veces el cristiano no entiende en profundidad, que está bueno que en esta mañana nosotros lo podamos entender. ¿Y sabe cuál es esta profundidad? Y mira, yo estos días estaba ahí indagando en el Señor y orando y le preguntaba y entro y salgo de la palabra y leo y aquello. ¿Y sabe qué, mi hermano? Algo que me maravillaba muchísimo es la obra de Cristo, lo que Cristo vino a hacer. Que muchas veces nosotros decimos, bueno, Cristo nos vino a salvar, Cristo nos vino a dar vida. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? ¿Cómo lo vino a hacer? ¿Por qué lo vino a hacer? ¿Para qué lo vino a hacer? Y nos cuesta entender muchas cosas, pero presta atención a algo muy simple para empezar a entender este hilo en el cual vamos a caminar nosotros el día de hoy y en adelante el libro de Romanos. Escucha. Cuando nosotros, el ser humano, cae en pecado en el huerto del Edén por medio de Adán, y ese pecado, que es una transgresión que va entrando y entra a todos los seres humanos, todos estamos condenados, infectados con ese pecado. Ahora, dice que cuando Dios le da a Moisés los mandamientos, que era la ley. ¿Para qué era la ley? La ley era para hacerle ver al hombre su condición, la condición de pecado. Y la ley, por ley, la ley trae condenación.
Porque Dios es un Dios de ley. Dios es un Dios justo. Y la ley trae condenación. Y esa condenación que pasó a todos los hombres, esa condenación que nos condena físicamente, temporalmente y eternamente. Ahora fíjate una cosa, y no quiero enredarte en esta mañana, pero esa ley que Dios trajo a través de Moisés para que el hombre viera cuál era su condición, y a partir de esa ley, por eso Pablo dice, cuando conocí la ley, descubrí que era pecador. Entonces yo le preguntaba a Dios, y Señor, ¿y cómo eran las personas antes de que existiera la ley? ¿Cómo eran condenadas? Porque también dice que el pecado siempre estuvo desde Adán. ¿Cómo eran condenadas las personas? Y dice en el libro de Romanos, si usted recuerda, que las personas eran condenadas por la ley moral. La ley moral es la ley que antes de que existiera la ley, es esa ley moral que nosotros tenemos en nuestra conciencia de que te dice de si hiciste bien o hiciste mal. Y Dios dice que esa ley moral Dios la puso en todos los hombres. Amén. Ahora, cuando Dios trae la ley ¿para qué? Para que el hombre la cumpla. ¿Qué cree usted? Pero la palabra de Dios dice que por nuestra naturaleza pecaminosa nunca vamos a poder cumplir la ley. Lo que Dios trajo en la ley fue enseñarle al hombre la condición del hombre. Algo que hoy en día en el mundo entero la gente no quiere reconocer. ¿Qué? Que necesitamos a un Salvador. Que necesitamos que alguien nos libre. ¿Por qué? Porque cuando Dios trajo la ley, Dios le mostró al hombre que el hombre está condenado y que el hombre necesita un Salvador para salir de esa condenación. Y hoy cuando tú le dices a la gente, hermano, tú necesitas a Jesús, ven a la iglesia porque necesitas a Jesús para prosperar, no es así. Ven a la iglesia porque tú necesitas a Jesús para que Él te sane. No, ven a la iglesia porque tú necesitas conocer a Cristo, porque sin Él estás condenado. Solamente Él te puede libertar. Y hoy voy a pasar a explicarte por qué. Y esto tiene que ver con la victoria del cristiano en el capítulo 7 de nuestras nuevas o segundas nupcias. ¿Sabe lo que son las nupcias? ¿Sabe lo que son? ¿Qué son? Bodas, casamiento. Amén. ¿Cuántos se van a casar hoy? ¿O cuántos ya están casados? Amén. Gloria a Dios por eso. Ahora fíjate una cosa, dice analogía tomada del matrimonio. Dice, si usted tiene su Biblia en papel, seguramente el título dice analogía tomada del matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una similitud. No vamos a hablar del matrimonio, pero Pablo usa una similitud con respecto al matrimonio que para enseñarnos cómo opera lo que Cristo hizo por usted. Amén, iglesia. Y es profundo y es maravilloso y es extraordinario, porque esto te va a hacer entender lo que muchas veces quizás no entendías. Amén. Y llegamos a esta parte donde nos muestra cómo el cristiano tiene victoria, pero no por medio de su fuerza. Porque no hay nadie que se pueda salvar por sí solo. No hay nadie. No hay nadie. Todos los hombres estamos todos condenados por medio del pecado de Adán. Todos los hombres fueron infectados, todos los hijos que van a tener dentro de 10 años estarán infectados por el pecado original de Adán. Todos los hombres estamos infectados con esa condenación, con ese pecado. Entonces todos los hombres
sin excepción de ninguno, todos los hombres necesitan a alguien que los liberte. Y lo que el Señor hacía por medio de la ley era enseñarle al hombre que necesitan a un Salvador. Por medio de la conciencia, ¿qué es lo que el hombre necesita? Un Salvador. Por medio de su palabra, ¿qué es lo que el hombre necesita? Un Salvador. ¿Qué es lo que el hombre necesita siempre? Un Salvador. ¿Por qué? Porque el hombre solo no se puede salvar. Por más que la gente tenga buenas intenciones. Como me decía recién, hace un rato me decía una hermana y me dice, pero tengo un amigo que está enojado con Dios porque le están pasando cosas terribles. ¿Cómo no te van a pasar cosas terribles si vivimos en un mundo terrible? Pero en este mundo terrible, el Señor muestra su mano diciendo, yo soy tu Salvador. Pero no quiero que el Señor me ayude porque Dios es bueno, pero yo no lo quiero aceptar al Señor. No se puede. ¿Se entiende? No se puede. El Señor dice, hay un mundo terrible. Este mundo terrible, escucha bien, no lo creó Dios. Este mundo terrible lo creamos nosotros. Y si vos estuvieras en el huerto del Edén y si tú fueras Adán, cometerías el mismo error que Adán. ¿Me está entendiendo? Usted cometería el mismo error que Adán. Porque humanamente nosotros nos equivocamos. Y elegimos siempre las cosas malas, no las cosas buenas. No, si yo fuese Adán no hubiese hecho eso. Mira, Adán representa a todos los hombres. Y todos los hombres nos hemos desviado. Dice la palabra de Dios que no hay nadie que busque a Dios, que no hay nadie bueno, que no hay nadie justo. Entonces digo, merecemos cosas buenas si todos los hombres estamos destituidos de Dios. Todos los hombres somos pecadores. Todos los hombres. Por más que usted intente ser bueno, ¿lo logra? Por eso hay gente que dice, ¿cómo puede ser este que va a la iglesia? Se hace el santo y va a la iglesia. No, mi hermano, yo no vengo a la iglesia para hacerme el santo, ni vengo a la iglesia para creerme que soy bueno. Vengo a la iglesia porque entiendo que soy un pecador y necesito un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo, y vengo aquí a adorarle y a darle la gloria, la honra, la alabanza, mi vida a Jesús. Eso hago. La gente dice, este va a la iglesia porque es un falso. No, yo voy a la iglesia porque reconozco, a diferencia de otro que no reconoce. Vas a la iglesia porque te querés hacer el buenito. No voy a la iglesia porque soy bueno, porque no hay ninguno bueno. Al contrario, voy a la iglesia porque reconozco que no soy bueno. Pero él no viene a la iglesia porque cree que es bueno, y eso es lo peor que puede existir. Porque creo que no necesito a Dios, que Dios me necesita a mí. Dale, ponele. Si tú no tienes a Cristo y hoy te mueres, por más que vos creas que eres bueno, que no hiciste cosas malas, que tú eres santo, que tú eres el perfecto, quien quieras, si tú te mueres hoy sin Cristo, eternamente, dice la palabra, arderás en el infierno. Con pocas pulgas, pero así, de simple. Pero pastor, si hoy yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, Cristo te dará vida eterna. Amén. Amén, iglesia. Entonces, Pablo hace una similitud, una interpretación analógica de lo que es el matrimonio. Pero no vamos a hablar del matrimonio, sino vamos a hablar de la pura gracia de Dios. Y dice en el capítulo 7, versículo 1, y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. Ahora, Pablo dice, ¿acaso ignoráis? ¿Y por qué Pablo dice, acaso ignoráis? ¿Por qué? Porque claro que ellos no ignoraban esto. No hay nadie aquí que pueda ignorar esta ley. No hay nadie, porque todos conocen
esta ley. ¿Qué quiere decir Pablo de esta ley? ¿Por qué Pablo dice ignoráis? ¿Por qué? Porque Pablo está haciendo una pregunta retórica para que la gente o el lector pueda prestar atención a lo que viene. Pablo quiere que la gente preste atención, suma atención a lo que viene. Por eso dice, ¿ignoráis esto? No, claro que no. Nadie puede ignorar esto, nadie. Porque es más que obvio lo que va a decir Pablo. Y dice Pablo, ¿o no conocéis la ley? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la ley opera en todos los hombres, ¿por qué? Porque la ley vino para enseñarnos a nosotros. Y quiero le pedí a Dios en oración poder ser lo más simplista posible para poder que todos podamos entenderlo. Mira que di vuelta de aquí, dije, ¿cómo lo explico? ¿Cómo hago? Pero voy a intentar de ser lo más simple posible para que todos, niños, grandes, adultos, ancianos, yo mismo, todos podamos entender y la pura gracia del Señor nos ayude a poder comprender este pasaje de las Escrituras. Amén. Ahora, Pablo dice, no puedes ignorar esto. Claro que no lo ignoras, claro que lo sabes, claro que lo entiendes. ¿Por qué? Porque la ley se enseñorea de todo aquel que está vivo. ¿Y qué quiere decir esto? Vieron que cuando usted tiene deudas, y usted puede tener una deuda y usted está en el veraz. Hay algunos que agachan la cabeza, dice, está hablando de mí, pastor. Ahora, usted está en el veraz porque compró un par de zapatillas, ¿no? Y no pagó. Ahora, cuando usted muere, ¿sigue estando en el veraz? No está nunca más en el veraz. No está más, porque ya usted está muerto. Usted sale de todos los registros habidos por haber. Porque muerto usted, muerte a la ley. No hay a quien cobrarle. No se le puede cobrar a la persona, porque la persona está muerta. ¿Se entiende? Entonces usted se quiere librar de la deuda, muera. Cuando yo me muera te voy a pagar. ¿Se entiende? Entonces Pablo dice, mientras la ley se puede enseñorear, puede ejercer, puede tener dominio, puede tener poder, mientras la persona esté viva. Ahora dice la palabra de la ley del pecado, de la ley que viene a revelar el pecado. Ahora, esta ley, ¿cómo puede tener dominio sobre mí cuando vivo? Por eso es necesario la intervención de la muerte. Y dice en el versículo 2, y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley y del marido. ¿Se entiende acá? Ahora fíjate una cosa. Pablo dice, y es importante entender esto, que el problema de la ley es que la ley nos condena. Como yo te decía al principio, la ley te condena. ¿Y sabe qué, mi hermano? La ley vino a revelar tu pecado. Y la ley vino a enseñarte de que tú eres un pecador. Y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Ahora, existen dos tipos de muerte. La muerte física y la muerte ¿qué? Espiritual. Esta muerte espiritual es la muerte eterna, es la muerte segunda, es la muerte en la cual si tú estás muerto, porque hay gente que tú ves hoy que están vivos. Amén. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, de la muerte física todavía no llegó, porque dice la palabra que hay un tiempo establecido. Pero esa persona está muerta ¿qué? Espiritualmente. Amén. Y mientras esa persona esté muerta espiritualmente, pero sigue con vida,
sigue con vida. ¿Por qué? Porque todavía no se ejecutó la paga de la muerte física. Pero cuando llegue el momento de la muerte física y esa persona está muerta espiritualmente, morirá eternamente. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora fíjate una cosa. El problema de la ley era que la ley te traía la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física en algún momento. Por eso que, pastor, ¿cómo yo sé que soy pecador? Todos nosotros sabemos que somos pecadores porque en algún momento nos vamos a morir. Pero ahora, ¿cómo sé de la muerte espiritual? Y acá tiene que ver con el tema de la ley. Escuche bien esto. Escuche esto. ¿Por qué? Porque acá hay un problema legal, que es lo que Cristo vino a romper. Este problema legal es el problema que nosotros acarreamos legalmente. Escuche bien, ¿por qué? Porque si yo me muero, yo me desprendo del pecado, pero no me desprendo del pecado legal. Sigo atado a ese pecado legal porque estoy muerto eternamente. ¿Se entiende? Estoy muerto espiritualmente, y si estoy muerto espiritualmente voy a estar muerto legalmente. Entonces, fíjate una cosa. Lo que hizo la ley fue enseñarle al hombre la condición, porque la gente decía, bueno, mientras yo sigo vivo, estoy bien, no pasa nada. No, pero lo que hizo la ley fue revelarle al hombre que el hombre estaba muerto espiritualmente. Amén. Y como ningún hombre sobre la faz de la tierra, nunca, jamás, nadie puede cumplir la ley, nadie, significaba que todos estábamos condenados eternamente. Todos estábamos condenados ¿a qué? A morir eternamente. Y Dios, por su infinito amor, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Dele un aplauso al Señor. Entonces, como la naturaleza pecaminosa del hombre siempre te va a llevar ¿a qué? A infringir la ley. La ley de por sí siempre te va a llevar ¿a qué? A condenarte. Nunca la ley te puede salvar si tú infringes la ley. Entonces, como todos los seres humanos, todos, vamos de alguna u otra manera, vamos a infringir la ley, Pablo hace esta mención en el versículo 2 y hace esta similitud de lo que tiene que ver la ley y el pecado en la vida del hombre. Y fíjate una cosa, Pablo dice en el versículo 2, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste viva. Por eso cuando alguien se casa le dicen, ¿hasta que qué? ¿Qué lo puede separar? ¿Qué lo separa de un matrimonio? La muerte. Entonces Pablo hace esta similitud, ¿para qué? Para mostrar, porque todos conocen la ley del matrimonio. Todos saben la ley del matrimonio. Todos sabían de esa ley del matrimonio. Ahora, fíjate una cosa. Esta ley afecta tanto a hombres como a mujeres toda su vida. Y como dice, hasta que la muerte los separe. Un hombre y una mujer deben ser leales mientras vivan. Pero dice, escucha una cosa. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, la mujer será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, este será libre ¿de qué? De la ley. Entonces fíjate una cosa. Pablo empieza a hacer hincapié en ¿qué? En esto. ¿Qué? Dice, hasta que la muerte los separe. Mientras estén vivos los dos, tienen que estar siéndose fieles en el matrimonio. Pero si uno muere, amén. Ahora, si uno muere, queda libre o no. ¿Está libre o no está libre? Está libre. Ahora, si están casados y la persona está casada y decide estar con otro hombre, está cometiendo adulterio. Amén. Pero si muere, ¿comete adulterio? No. ¿Por qué? Porque al morir se desprende. Amén. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que lo que tiene que intervenir para romper algo es ¿qué? ¿Qué tiene que intervenir? ¿Qué tiene que intervenir?
La muerte. Por eso muchas veces la gente dice, bueno, ¿por qué Cristo para salvarme tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué el acto de la muerte en la cruz? Por eso yo siempre digo, Cristo venció al pecado el viernes y Cristo venció la muerte el domingo al resucitar. ¿Por qué? Porque al morir Jesús, todos nosotros fuimos muertos con Él en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros morimos con Él en la cruz del Calvario y el domingo cuando Jesús resucitó, todos los que creen en Él, creen en su muerte y creen en su resurrección. Y todos los que el domingo resucitaron con Él. Ahora fíjate una cosa, cuando yo morí el domingo en la cruz, ¿de quién me libré? De la ley. ¿Me libré del pecado? ¿Me libré del pecado? ¿Sabe por qué no me libré del pecado? Porque sigo siendo pecador. ¿Pero de quién me libré? De la condenación del pecado, que era la ley. Ahora, ¿la ley es mala? Pablo dice, no, la ley es santa. Pero como nadie puede cumplir la ley, parece como que la ley fuese mala, pero la ley no es mala. El malo soy yo. Entonces Dios, con su infinito amor, porque nadie puede cumplir la ley, para desprenderme de la ley en la cual yo estaba casado. ¿Por qué? ¿Por qué estaba casado con la ley? ¿Por qué estaba casado con la ley? Porque todo aquel que comete pecado, amén. ¿Qué significa esto? Y quiero que me entienda. Espere un cachito, mire. ¿Cuántos de ustedes fueron ante un tribunal de justicia? Ahora, ¿por qué fue usted ante un tribunal de justicia? Por cometer un delito. ¿Se entiende? Ahora, si usted no comete un delito, ¿usted va ante un tribunal de justicia? No. Vamos a hacerlo más simple. Si usted no comete ninguna infracción, ¿va ante el tribunal de infracciones? No. Ahora, pero cuando usted comete una infracción, usted queda ligado legalmente al tribunal de justicia. ¿Se entiende? ¿Qué significa esta ligadura? Significa un casamiento. Y este casamiento significa que tú no te puedes desprender de este casamiento, dice Pablo, si alguien no muere. La pregunta es que yo le quiero hacer a ustedes. No sé si usted me está entendiendo o no, pero preste atención. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene que morir? Si estamos casados, la ley y yo, ¿quién tiene que morir? ¿Yo o la ley? Los dos, dice. Si la ley muere, ¿la ley está muerta? Si la ley murió, si la ley muere, ¿está muerta la ley? Hoy en día, ¿está muerta la ley? No, la ley sigue viva. Entonces la ley no puede morir. Porque si la ley está muerta, ¿cómo va a condenar a aquellos que están en el mundo? El único que puede morir para desprenderse de la ley en este matrimonio, eres tú. ¿Y cómo me muero yo? ¿Cómo muero yo? Cuando creo en Jesús. Cuando yo creo en Jesús, yo soy justamente, dice la palabra, crucificado con Él para morir. ¿Para qué necesito morir? ¿Para qué necesito morir? ¿Para volver a qué? A casarme. Necesito volver a casarme. Porque si yo no me caso de nuevo, yo estoy casado con la ley, pero ahora estoy casado, ¿sabe con quién? Con la gracia de Jesús. ¿Se entiende? Ahora, pastor, ¿muero al pecado? ¿Muero al pecado? Muero al pecado de la ley, pero muero a la práctica del pecado porque sigo siendo pecador. ¿Se entiende? ¿Y por qué sigo siendo pecador? ¿Por qué? Porque el pecado me infectó mi carne, entró en mi ser. Entonces yo lo que morí espiritualmente y renací espiritualmente, reviví espiritualmente, una nueva vida espiritualmente. Pero de mi cuerpo, ¿cuándo? Cuando me muera. ¿Se entiende? Entonces el pecado, por eso Pablo dice, el pecado mora ¿en dónde? En mí. ¿Pero tiene poder legal el pecado en mí? No. ¿Por qué? Porque yo ya morí
en Cristo Jesús, y hoy estoy casado con Él bajo la gracia, ya no bajo la ley. ¿Se entiende? Entonces la ley no tiene poder sobre mí, sino tiene el perdón y la gracia de Jesucristo. Pero el pecado sigue vivo. Sí, ¿en dónde? En mis miembros, pero no en mi espíritu. Entonces yo soy salvo de la muerte segunda, pero no de la muerte primera. Únicamente si Cristo viene. Si Cristo viene, Cristo va a darme un cuerpo nuevo que se va a desprender de este cuerpo de pecado. ¿Se entiende? Este cuerpo va a ser glorificado. Pero si no, yo voy a pasar por la muerte primera, pero no por la muerte segunda, porque ya no estoy bajo la ley, bajo la condenación eterna, sino estoy bajo la gracia salvadora de Jesucristo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Gloria a Dios. Por eso dice en el versículo 3, dice, así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley y de esta manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Pablo dice, y acá en el versículo 3, esto no necesita ya creo explicación. ¿Por qué? Porque todos conocen la ley del matrimonio. Amén. Ahora, en este verso nos explica de que solamente nos podemos librar por medio de la intervención de la muerte. Ahora, la única manera es morir. Por eso Cristo sí o sí tuvo que ir a morir en la cruz por ti. Amén. Ahora, esa muerte que ocurrió en la cruz fue una muerte espiritual también de ti. Amén. Fue una muerte en la cual tú también pasaste por esa muerte. Por eso que nosotros le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Ahora fíjate una cosa, versículo 4. Así también nosotros. Amén. Amén, iglesia. ¿Cuántos? Nosotros. Amén. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de... Por eso Pablo dice, ustedes también murieron a la ley. ¿A qué murieron? A la ley. Mucha gente dice, bueno, pero yo no soy judío, yo no tengo la ley. No, la ley está sobre el mundo entero. Amén. Cuando el Señor entregó la ley, la entregó para todo el mundo, no la entregó solamente para el pueblo hebreo. Para el mundo entero, para todos. Todos los que infringen la ley están bajo la condenación de la ley. Amén. Ahora dice, nosotros también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo yo morir? Solamente por medio de ¿quién? De Jesús. Si yo no muero en Cristo Jesús, por eso dice cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo referencia ¿a qué? A que yo he muerto en Jesús y he ¿qué? Y cuando salgo del agua, ¿cómo salgo? Resucitado. Amén. Esa es una interpretación de lo que ha ocurrido en mi vida. Por eso antiguamente cuando el Señor le pidió al pueblo que se circuncidara, ¿para qué? Para señal de que el corazón había cambiado, de que mi corazón ya no estaba en el mundo, sino que mi corazón está ahora ¿con quién? Con Dios. Amén. Cuando yo me bautizo, doy señal, testimonio público de que yo he creído en Jesús, de que he muerto a mi viejo hombre con Cristo en la cruz y salgo del agua resucitado con una nueva vida que el Señor me ha dado. Ya el pecado no se enseñorea más de mí. Ya el pecado no es mi dueño. Ya el pecado no me domina. Ya el pecado no tiene poder en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo una nueva naturaleza. Antes mi vieja naturaleza me llevaba a pecar. Amén. No solamente la carne, sino mi naturaleza. ¿Se entiende? Mi naturaleza me dominaba, mi naturaleza me decía, haz esto. Pero hoy que tengo una naturaleza nueva, que es la naturaleza del Espíritu, amén, la naturaleza de Dios, por eso hoy usted está acá en la iglesia. Y no está en la esquina drogándose.
¿Sabe por qué? Porque tu nueva naturaleza, estás luchando con el pecado, pero tu nueva naturaleza, que tú ya tienes vida eterna, te está diciendo que ven a la iglesia a darle la gloria al Señor. Tú ya no le sirves al pecado, tú ya le sirves a Cristo, tu Señor y tu Salvador. ¿Cuántos creen eso? Tú le sirves a Dios. Amén. Por eso dice en el versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis, ¿qué? Otros. Decirle que está a tu lado, tú eres otro. Amén. Del que resucitó de los muertos. Por eso es necesario muerte y resurrección. Amén. No puedo solamente morir, necesito morir y ¿qué? Y resucitar. A fin, ¿cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el fin? Llevar frutos para con Dios. ¿Se entiende? Antes, ¿cuál era el fruto que usted tenía por su vida? ¿Cuál era el fruto? Muerte. Ahora, ¿cuál es el fruto de su vida nueva? Vida. Amén. Por eso siempre decimos algo nosotros, ¿sabes qué? El cristiano tiene que dar manifestación de esa vida nueva. ¿De qué manera? ¿De qué manera doy manifestación de esa vida nueva? Esa persona que dice, mira, este va a la iglesia para hacerse el santurrón. No. Vengo a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque estoy dando manifestación de esta vida nueva. Antes me iba al bingo, ahora voy a la iglesia. Amén. Antes era un golpeador, un borracho, ahora voy a la iglesia, sirvo, hago cosas dignas, cosas buenas, sirvo al Señor. Antes odiaba, ahora intento amar. Antes tenía rencor, ahora perdono. ¿Se entiende? Hay una nueva naturaleza dentro de tu corazón, un nuevo fruto que empieza a dar vida. Antes, ¿cuál era el fruto? El resentimiento, el odio, la bronca, la muerte. Pero ahora hay un fruto nuevo. Un fruto nuevo que te lleva ¿a qué? Te lleva a hacer cosas para Dios. Te lleva a hacer cosas para el Señor, amén. Por eso es necesario que esta persona tuvo que morir y tuvo que resucitar. Decirle al que está a tu lado, tienes que morir y resucitar. Por eso Jesús tenía que morir. ¿Para qué? Para romper el documento, para romper el lazo, para romper la paga del pecado. Cuando Cristo murió, se rompió esa paga de pecado en tu vida. Esa condenación eterna se rompió, amén. Por eso cuando el diablo viene a acusarte, tú lo tienes que echar a patadas. Diablo, ya no tienes arte ni parte en mi vida. Yo ya no estoy más casado con vos, diablo. Quizás estabas casado con el viejo Gastón, pero ahora hay uno nuevo que está casado con Cristo. Y si tienes un problema, habla con mi Señor, habla con mi esposo. Se llama Jesucristo, el que te venció en la cruz del Calvario hace 2000 años. Él es mi esposo, Él es mi Señor y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Él está ahí. Él te destruyó, Él te derribó. Por eso Cristo dice que es necesario. Y en el versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Esto lo vimos en el final del capítulo, del versículo 4 y en el versículo 5. Frutos de vida o de justicia, que son frutos de salvación, o frutos de condenación, que son la muerte. Estos eran los frutos que nosotros llevábamos. Los frutos que llevábamos antes. ¿A cuánto le gustan los frutos nuevos del Señor? Por eso mucha gente a veces cuando te ve te dice, usted tiene algo diferente, usted es distinto. Cuando usted ayuda a alguien, la gente te dice, usted es distinto. Usted tiene algo diferente. Cuando usted pide permiso, respeta, cuando no toma lo que no es suyo, cuando no es ventajero, chanta, estafador.
Te dice, usted tiene algo diferente. Tiene una vida distinta. Y esa es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa es la vida que tiene que manifestarse en la vida del nuevo creyente. Si no se manifiesta esa vida, la pregunta debería ser, ¿con quién está casado? ¿Nació de nuevo? ¿Murió en la cruz y resucitó con Cristo? Porque si no hay un fruto nuevo, la pregunta es cristiano? Amén, iglesia. ¿Es cristiano? Cuando a veces ves las prácticas pecaminosas de la Iglesia Católica, esos curas pedófilos violando a los niños, tienen una nueva naturaleza, ¿no? O siguen con la vieja naturaleza. Están en una iglesia, pero nunca nacieron de nuevo. Porque si tú naces de nuevo, mi hermano, das fruto de esa nueva naturaleza. Amén. Das fruto de esa nueva naturaleza. Por eso dice la palabra que los que nacemos de nuevo ya no practicamos el pecado. Somos pecadores. Nos vamos a equivocar. Pero no perseveramos en el pecado. Ya el pecado no es el hábito de tu vida, sino las buenas obras, las buenas acciones. Tú antes, hermano, tu vida era vivir para el pecado. Era vivir para el pecado. Ahora tu vivir es para Cristo. Por eso dice que las casadas estén sujetas a su marido. Amén. ¿Cuántas casadas hay acá? ¿Sabe a quién habla de las casadas acá? De la iglesia. ¿Y sabe quién es el marido? Cristo. ¿Cuántos están casados con Cristo ahora? No hablamos en el sentido sexual. Hablamos en la enseñanza matrimonial. Porque dice la palabra que Cristo es el esposo de la iglesia. Entonces, si estamos casados con Cristo, ¿qué dice la palabra? Las casadas estén, ¿qué? Sujetas. Por eso cuando alguien que no está sujeto a Cristo, la pregunta es, ¿estás siendo una buena esposa? ¿Estás sujeta a tu marido? Porque aquel que no esté sujeto a su marido, dice la palabra de Dios, que Dios lo reprenderá. Amén, iglesia.